Namaste, bienvenido y bienvenida a este espacio Mar y Yoga. Mi nombre es Mar Multiverse, soy profesora de yoga, guía en meditación y terapeuta de sonido. En este espacio te quiero compartir algo de mi recorrido espiritual y de mi conocimiento sobre energías, sobre chakras, sobre filosofía yógica, compartirte y poder implantar esta semillita de mi mensaje, lo que siento que vine a compartir con el mundo. Este es el primer encuentro espero muchos más que tengamos. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, @marmultiverse en Instagram, en seguirme en mi canal de YouTube Mar y Yoga y prontamente también en mi podcast que voy a llamar también Mar y Yoga. Así que nos vamos a compartir desde diferentes espacios para que pueda expandir y llegar a más personas y poder despertar en otros y en otras el amor y la devoción que yo siento hoy actualmente por el yoga, que ha cambiado mi vida de manera muy positiva. Para el día de hoy, para nuestro primer encuentro, tengo un tema de debate bien interesante, que es el rol del ego, el ego en nuestra vida. El pobre ego tiene muy mala fama y todo el mundo piensa que tener un ego es algo malo o que expresarnos desde el ego es algo malo. Y para desmistificar un poco a nuestro señor pobre ego, desde la perspectiva yógica, desde la visión del yoga, que es, digamos, mi interés y mi tema de estudio, te voy a presentar el tema del ego, el rol del ego, las funciones que tiene, la anatomía y cómo funciona el ego y cómo opera en nuestra vida. Para nosotros los yogis, el ego es parte de la existencia humana, es lo que nos hace individuos, lo que nos distingue y nos separa del resto. Por lo tanto, el ego es parte natural de la experiencia humana. No rechazamos el ego, sino que nos expresamos a través del ego. Te lo pongo en algo más sencillo porque a mí me gusta mucho también poder pensarlo como en imágenes. Es como una especie de cebolla, como que tiene varias capas, donde en el centro de esa cebolla está la lucecita, esa porción que somos de Dios, ¿no? Esa lucecita que podemos definir como el alma, el asiento del alma, el espíritu, la llama divina, como cada uno sienta o cada una sienta llamarlo o mencionarlo. Pero es esa pequeña porción de Dios que somos, que está dentro nuestro a la altura del chakra corazón. En ese espacio, esa perlita de luz que somos, está recubierta por otra capa que es el ego mundano, lo que nosotros conocemos como ego, y cuando decimos hoy una persona tiene mucho ego, hacemos referencia a ese ego, que en realidad recubre el alma para individualizarla, para separarla de esa totalidad. Entonces, el ego mundano es lo que nos hace individuos, lo que nos hace diferentes a otros, lo que nos permite ser diferentes, expresarnos de manera diferente en el mundo. Además, ese ego mundano es el que nos permite tener las experiencias humanas, es el que nos permite transitar las sensaciones, las experiencias. Sin un ego no podríamos experimentar todo lo que experimentamos a través de los sentidos y del cuerpo. Entonces, el ego es necesario para la individuación, es parte de esa individuación, es necesario para que ese ser humano exprese esa parte humana. Entonces podemos definir que el ser, ese ser humano, sería como esa alma, esa primera semillita de luz cósmica que está recubierta o aglutinada en esta burbuja que llamamos ego mundano, que es lo que nos permite expresar nuestra humanidad, habitar un cuerpo y tener todas las experiencias de ese cuerpo aquí en la Tierra. Además, a esa capa, el ego mundano, la recubre una otra capa, que es la capa de la personalidad, que es la manera en que ese ego se expresa en el mundo. Serían como nuestras máscaras.
Entonces ahí voy a hacer una diferenciación y creo que esto se pone un poco más complejo, pero digamos, la personalidad sería las máscaras que yo me voy poniendo que ese ser humano va expresando en este plano. Por ejemplo, en mi caso, yo que soy mamá, me pongo la máscara de mamá cuando estoy con mi hijo, hago de mamá. Cuando estoy haciendo de profesora de yoga, ahora me pongo la máscara de personifico esa profesora de yoga. Cuando voy a hacer un mandado a la tienda, me pongo en el rol de la persona que compra, no sé, verdura, fruta, lo que sea que vaya a comprar. Entonces, vamos habitando distintos roles, distintas máscaras que nos permiten expresar esa individualidad. La diferencia entre el ego mundano y la personalidad es que el ego mundano es quienes somos en esencia, ese individuo. Ahora, la personalidad es una máscara que es todo el tiempo cambiante y mutable, que nos vamos poniendo y sacando constantemente, dependiendo las circunstancias, las experiencias, las personas. No actuamos igual con todo el mundo, no nos expresamos de la misma manera, porque esa personalidad justamente es dinámica, es cambiante y además va evolucionando y cambiando con el tiempo. Pero la esencia de quienes somos siempre permanece y esa información está guardada en lo que sería nuestro ego mundano, en esa burbujita que recubre nuestro espacio de luz. El ego espiritual, ese espacio de luz, no tiene la capacidad de tener experiencias mundanas. Entonces, cuando nos decimos, ¿no? En mi caso, ¿no? Como soy una persona espiritual, me considero una persona espiritual que todos en realidad lo somos seres espirituales. Cuando decimos que somos seres espirituales o que me estoy expresando desde la espiritualidad o me considero un ser espiritual, no significa que me expreso a través de mi ego espiritual. No hay forma de que ese ego espiritual se exprese en este mundo porque no es de este plano, es del plan divino. Si yo no tuviera un ego mundano que permite que esa porción de Dios que yo soy experimente la vida en la tierra, no podría tener experiencias humanas. Si fuera solamente ese ego espiritual, estaría en otro plano, en otra dimensión y no experimentando un cuerpo y una vida humana. A ver, no sé si se va entendiendo, es un poco complejo, profundo, pero bueno, después con el tiempo como que la información va decantando. Después, respecto de la personalidad, de esto que hablábamos, de la personalidad, es las diferentes capas que la personalidad tiene, yo puedo sacarme y ponerme todo el tiempo esas máscaras. El problema está cuando hablamos de que decimos que una persona tiene mucho ego o que está como muy exacerbado su ego, es cuando esa persona cree que es esa máscara, cuando se identifica tanto con ese rol que le toca ocupar, que come y absorbe ese ego, ese individuo. Entonces ya no me considero esa individualidad, sino que me considero esa máscara, ese rol que estoy ocupando, que es transitorio, que es efímero y que es todo el tiempo cambiante. Entonces, cuando hablamos de una persona que tiene mucho ego, en realidad estamos hablando de una persona egoísta. Eso es desde la perspectiva yógica. Tener ego es normal y es parte de la vida. El problema está cuando una persona es egoísta, cuando tiene ese ego mal aspectado, cuando el funcionamiento de esta relación que sucede entre el ego mundano y la personalidad, que es lo que construyo en mis roles y en las experiencias humanas, cuando esa personalidad toma mi ego mundano, lo dirige, digamos, y me identifico tanto con esa personalidad que creo ser eso, cuando en realidad no lo soy. Entonces, cuando hablamos del concepto de ego, en realidad estamos diciendo que es egoísmo, que es una mala aspectación de ese ego. Entonces, es como, a ver, lo voy a dar en un ejemplo concreto que lo escuché a mi maestro y me encanta ese ejemplo, cuando él habla, por ejemplo, redundante, me pongo muy redundante porque me vienen muchas ideas a la cabeza, cuando habla, por ejemplo, de la función de cualquier órgano, como, o sea, desde la visión del yoga, el ego es un órgano, opera como un órgano. Entonces, él dice que es como, por ejemplo, el estómago, que es un órgano que su función, la función que tiene, digamos, como que su dharma, lo que vino a hacer el estómago es digerir, ¿no? El proceso digestivo. Entonces, el ego sería el estómago. El egoísmo sería, por ejemplo, si ese estómago tiene acidez.
es un mal funcionamiento de ese órgano, que en realidad lo que hace es digerir. Cuando le metemos alimentos que no son los debidos, o nos estresamos mucho, o tenemos problemas digestivos, se expresa de esa manera. Se expresa como acidez, sería un mal funcionamiento, una mala expectación de ese órgano, pero no es que el estómago sería el problema o el que está mal es el estómago, sino la función que está cumpliendo ese órgano. No sé si se entiende la diferencia, es un ejemplo bastante como aterrizado, bastante concreto para poder traerlo un poco más a lo cotidiano para que se entienda este concepto que es demasiado, demasiado abstracto. Después a esta personalidad de la que hablaba, ¿no? Como estas capas de cebolla, el alma, el ego mundano, la personalidad, además la rodea una otra capa que sería el estímulo. El estímulo sí, el estímulo externo, aquello que viene de afuera, que yo recibo, que me hace reaccionar de una manera o de otra, digamos. Entonces es una relación que se sucede todo el tiempo entre esas capas y también entre el entorno. La personalidad se expresa dependiendo del estímulo que recibe y ese estímulo genera una reacción a su vez en esa personalidad y se produce a través de una relación. Pero para que la personalidad pueda operar, tiene que haber una identificación con el ego. O sea, y voy a dar otro ejemplo concreto. Por ejemplo, yo soy actriz de teatro y esto me lo enseñó mucho el teatro. Uno puede actuar, por ejemplo, te toca hacer una escena dramática, ¿no? De algo que te pasó, y entonces tenés que llorar, y hay una emoción, y hay un drama ahí pasando. Entonces el actor en escena, en ese momento, que tiene que ponerse esa máscara de que actúa de alguien que está sufriendo, puede decir, ah, estoy sufriendo, esto que me pasó es horrible, y no sé qué, y no hay una identificación, no hay un involucramiento emocional, no hay un cuerpamiento de eso que está tratando de transmitir, de ese rol que quiere mostrar. Eso sería una desconexión entre el ego mundano y esa personalidad que yo quiero, ese rol que quiero habitar. Entonces, para que haya una verdadera experiencia, interacción entre estos dos planos, hay una identificación. Ese actor tiene que envolverse emocionalmente en ese rol que quiere ocupar, en ese personaje que quiere mostrar. Esa persona que sufre, que llore, que muestra una emoción y ahí es donde genera en el otro ese impacto. Entonces, tiene que haber un involucramiento, tiene que haber una cierta identificación interna para que ese rol se cumpla. Después, con respecto a esto que hablamos de los distintos planos, también me gustaría poder presentar esta otra premisa en relación a esto del egoísmo que hablábamos, de esa mala aspectación del ego, que tanto es una persona es egoísta, tanto sea que se cree la mejor y donde llegue se muestra y se siente la presencia de esa persona, tanto como si es una persona que tiene la tendencia a retraerse, a no mostrar esa personalidad, a considerarse víctima, a considerarse que todo lo malo le pasa y esto. Eso también es ser egoísta. Lo que pasa es que tenemos un concepto del egoísmo como si es esa persona que se muestra así segura y hacia afuera y no le importa nada. Pero el egoísmo es una mala expectación de esa personalidad, sea para el lado, digamos, negativo o para el lado positivo, o sea, para afuera o sea, para adentro, digamos, como en esa polaridad, está polarizado de todas maneras. Es como que encontrar ese punto en el medio, esa neutralidad, es de lo que habla el yoga y es de la búsqueda del yoga, el objetivo, no estar ni de un lado ni del otro, sino encontrar esos puntos neutros en el medio, donde con humildad ocupo el rol que me toca ocupar. Eso es muy, muy importante. Entonces, para un yogi, el ego mundano es necesario, es un instrumento, pero es un instrumento que se usa, un órgano que se usa desde ese lugar, desde el lugar de la humildad. ¿Y qué significa ser humilde? Humilde significa ocupar el rol, esa personalidad que tengo que ocupar, con lo que me toque hacer en ese momento y con un involucramiento al 100%. Digamos, involucrarme y hacerlo lo mejor que yo pueda, con mis recursos hoy y hacerlo involucrada.
metida adentro en eso que estoy haciendo. Ese involucramiento es a través de las emociones, a través de los pensamientos, a través de ponerle el cuerpo a eso, a esa personificación que me toca. Entonces lo podemos asociar mucho con el teatro. Para mí tiene mucha relación con el hecho artístico, el habitar un personaje, entender que entro y salgo todo el tiempo, que no me tengo que quedar ni en uno ni en otro, sino como que justamente ser humilde de poder habitar los espacios que me toquen habitar. Por ejemplo, voy a traer a un ejemplo concreto el tema de la humildad, de esto que estoy diciendo. Si yo, por ejemplo, en mi trabajo tengo un compañero o una compañera de trabajo que es una persona que siempre genera conflicto, o que es la dueña de la verdad, y que siempre quiere pelear por eso, y siempre quiere discutir, y siempre quiere tener la razón, y ¿no? Yo recibo ese estímulo de afuera. Mi individualidad se puede identificar con eso que está pasando, entonces mi personalidad me toma y yo reacciono, y mi personalidad se expresa y se adapta en función de ese estímulo que está recibiendo, y entonces me pongo a pelear y a querer discutirle a esa persona para decirle que no tiene razón, que yo tengo razón. Entonces esa persona controla mi individualidad y me dice a mí quién yo soy. Entonces ese yo soy, esa noción de individualidad, se deja arrastrar y arrasar por ese estímulo, y la personalidad toma mi ego. Entonces, dejo de ser quien yo soy por ese estímulo que recibo de afuera. Ahora, si ese estímulo que yo recibo a mí no me agrada, no me gusta, no me hace sentir bien, lo más adecuado para mí en ese momento y acertado para mi propio bienestar y beneficio sería, si no me puedo ir de la situación porque la persona trabaja directamente conmigo, podría ser estar en silencio, podría ser no llevarle la corriente, podría ser ponerme a hacer otra cosa, digamos, no arrastrar por ese estímulo y que la personalidad reaccione y tome al ego, a mi individualización, y la lleve en la dirección que quiere. Entonces ahí el estímulo, eso que viene de afuera, toma el control sobre mí y me desprovee de mi individualidad, de mi propia decisión, de mi propia, sí, de mi propia esencia, de mi propio yo soy. Tanto sea para las personas que tienen, vuelvo a lo mismo, tanto sea para las personas que tienen este tipo de comportamientos egoicos de querer llamar la atención, de querer, como sea en la víctima, ahí es lo mismo. O sea, una persona que viene y está sufriendo y llora y no sé qué, y yo me engancho en eso, y me engancho también en sufrir y entro en su problema y me meto en ese problema, también estoy dejando que que el estímulo tome a la personalidad y que la personalidad tome a mi ego, tome a quien yo soy y se exprese desde ese lugar. Entonces, aprender a empezar a corrernos, por supuesto que es un trabajo bien difícil, que no es algo sencillo, y que eso no significa porque tengamos este concepto, o por ejemplo, porque yo conozca ese concepto, no me pase, pero saberlo, saber cómo opera y cómo funciona nuestro ego y nuestra individuación, nos da libertad de poder decidir ante esas situaciones. Me dejo llevar por esta situación me arrolla, o puedo con discernimiento, cuando tengo un poco de claridad, detenerme, pensarlo mejor, reflexionar y ver cuál es la mejor manera que puedo hacerlo, o tal vez esta vez no me salió como quería, pero por lo menos desde la experiencia para la próxima puedo tratar de hacerlo un poco mejor, porque ya con la experiencia puedo aprender a correrme un poco más, a no dejarme arrasar por todas estas cuestiones. Bueno, es un tema muy interesante, y una forma de pulir nuestro ego sería justamente eso, el darme cuenta que todo el tiempo están pasando cosas afuera, pero que esas cosas no tienen que condicionarme en quién yo soy o en esa individualización, de entender que también esa semillita cósmica que soy, esa alma, vino a transitar una experiencia, tiene un recorrido que vino a experimentar, y que muchas veces la vida, el universo, Dios, como lo quieran llamar, nos va a presentar distintas situaciones que a veces van a ser agradables, otras veces no van a ser agradables, pero que son parte de ese recorrido y que son parte de ese camino y son parte de ese pulir nuestro ser, ¿no? Para llegar a ese estado de armonía, ese estado
de bondad y de luminosidad, de amor, ¿no? De eso que en esencia somos. Esa semillita, la perlita de nuestra alma, esa luz que descansa en el centro de nuestro corazón. Es esa luz que es puro amor, es pura bienaventuranza, porque es una porción de Dios, es ese todo maravilloso, omnipresente y bondadoso que está ahí adentro nuestro también. Solo que hay tanta máscara que nos impide, y que justamente nos identificamos, que nos impide tener esa experiencia adentro nuestro, que está en el centro de nuestro corazón. Otra cosa que me gustaría compartirte antes de darle cierre, porque no quiero hacerlo mucho más largo, porque es un tema bien extenso y complejo, que seguramente te lleve mucho a la reflexión, así espero, y espero que te sea de utilidad y interesante. Anda compartiéndome qué sentís, qué te gustaría que hablemos, qué temas son de tu interés, qué temáticas te gustaría que pueda presentar, sean de yoga o no, para traerlas a este espacio también. Algo que yo he realizado por mí misma, que creo que es algo que pude ir entendiendo especialmente en los últimos meses, es que este centro, ¿no?, que está en el corazón, esta cebollita que decimos que es nuestro ser, que está el alma, el ego mundano, la personalidad que se expresa y todo ese estímulo que hace que nos expresemos, tiene dos direcciones. Eso es un descubrimiento y es una interpretación mía, ojo, esto no me lo dijo mi maestro, quiero aclarar por las dudas, pero es una interpretación a la que he llegado a partir de mi conocimiento del sistema de chakras, que es una de mis experticias que amo, donde esta experiencia que sucede, ¿no?, en dos direcciones, que es la experiencia humana, hacia arriba y hacia abajo, emerge desde ese centro, desde el corazón. Pero lo que logré entender con este tema es que esa capita, esas capitas de cebolla, ese centro luminoso que sería nuestra alma, su dirección de expresión es hacia arriba, ¿no? Cuando experimentamos el ser, cuando tenemos esas experiencias espirituales de alegría, de amor, de devoción, esa experiencia que no hay un estímulo de afuera, así lo definiría. Digamos, me estoy dando cuenta, o sea, me doy cuenta cuando estoy experimentando desde el ser, es cuando no hay un estímulo que viene de afuera, cuando hay algo que emerge desde adentro mío, que es puro goce y pura alegría y felicidad, que no hay ningún estímulo de afuera que lo generó, es cuando tengo una experiencia espiritual, donde el ego espiritual está operando y me trae ese tipo de experiencias que son las experiencias espirituales. Pero para llegar a una experiencia espiritual, lo hago a través de mi ego mundano. Por ejemplo, en una meditación o yendo a orar en la iglesia o lo que sea que vos hagas para poder tener esa experiencia espiritual, la tenés porque tenés un cuerpo que siente y percibe eso que le está pasando. Si no, no tendrías esa experiencia espiritual porque serías el todo. Entonces, ese ser, esa alma, se experimenta desde el centro del corazón hacia arriba y se conecta con Dios y con la divinidad, asciende esa energía desde el centro del corazón hacia los centros superiores, ¿no? Los 3 centros de los chakras superiores, que son los que nos permiten tener la experiencia espiritual, ¿no? Esa noción espiritual y conexión espiritual con Dios, con el universo, con lo que sea que creas, con el creador, con la energía. Y el ego mundano, que es lo que recubre esa perlita de luz, ¿no?, como esa segunda capa, se experimenta de manera descendente, hacia abajo, hacia la tierra, desde el centro de nuestro corazón hacia abajo, hacia los chakras inferiores, que son los chakras que nos permiten tener las experiencias sensoriales, las experiencias del plano humano, ¿no?, del placer, del goce, del libido, del deseo, de todas esas experiencias que son de índole humana, que suceden porque tenemos un cuerpo. Digamos, a la hora de disfrutar una comidita rica, a la hora de sentir un aroma que te gusta, lo estás haciendo a través de tus sentidos, lo estás percibiendo desde tu ego mundano. Eso es lo que te permite, tu ego mundano es el que te permite poder tener ese tipo de experiencias, que además te pueden llevar a una experiencia espiritual, o sea, te pueden llevar más profundo. Y ahí ya me pongo todavía más mística. Para poder llegar a ese lugar,
es la conciencia operando que baja desde la coronilla, atraviesa todas esas capas, digamos, de la percepción y llega hasta ese centro, hacia ese centro de luz que es el alma, se une la conciencia con el alma y ahí es donde tenemos la experiencia de Dios, justamente porque esas dos energías confluyen en el centro de nuestro corazón. Bueno, creo que con eso le puedo dar cierre a esta temática para desmistificar a nuestro ego y para llevarle un poquito de luz a este tema desde la perspectiva yógica. Te vuelvo a repetir, esta es la visión que los yogis tenemos sobre el ego, la función del ego como un órgano necesario y aparte no solo necesario, sino parte de la experiencia humana. Es lo que te permite experimentarte como un individuo, además como esa porción única e irrepetible que sos. En tu ego mundano está esa particularidad única que eres vos, esa porción de ese gran rompecabezas que es todo este universo maravilloso, donde vos, solo vos, podés ocupar ese lugar, ese espacio en toda esta gran escena que Dios, el maravilloso universo, ha creado para nosotros y para nosotras. Bendecido, maravilloso día, noche, donde sea que estés. Te agradezco por toda tu escucha, por tu atención en este momento. Espero que te haya sido útil esta temática. Compartime lo que sientas, lo que sea que te haya traído esta conversación, qué temas te gustaría que compartamos. Dale like al contenido, apoyame, seguime. ¿Qué más te puedo decir? Te comparto por todos los medios mi mensaje para que te pueda llegar. Si sentís además que este tema le puede interesar a alguien, que le puede ser útil a alguien para algo que esté atravesando, no dudes en compartirlo, en expandir el conocimiento, expandir la conciencia. Uno nunca sabe lo importante que puede llegar a ser una pequeña acción como compartir algo con alguien más que lo está necesitando o que creemos que le puede hacer un bien, que le puede mejorar su vida. Y nada, eso, agradecerte. Estoy muy feliz de que esto haya sucedido, finalmente haber juntado, digamos, el coraje de mostrarme, de expresar mi voz, de expresar mi mensaje, de vivir ese impulso que siento que ha sido el llamado que mi alma quiere expresar en esta experiencia, en este plano, a través de mi ego mundano. Te agradezco. Bendiciones. Namaste.